Seguimos aquí en Poder Pensar hablando de la situación que se ha generado en el barrio Marconi, que muchos lo identifican como una de las zonas peligrosas de Montevideo o zona roja. Sin embargo, allí desde hace muchísimos años hay obras sociales, hay obras religiosas que están trabajando con los jóvenes, con los niños, justamente de esos barrios. Uno de los pioneros fue el propio Padre Cacho en su momento al instalarse allí. Y hoy estamos recibiendo a José Aranaga, que es coordinador del Centro Juvenil Los Pirinchos de la organización San Vicente, obra Padre Cacho, y a José Bozano, que es coordinador del Club de Niños Centro Abierto también de Padre Cacho. Le agradezco a los dos que hayan venido hoy. Gracias. Un placer. Cuéntenos un poco cuál es la tarea que ustedes realizan allí en el barrio Marconi. Bien, la organización tiene varias áreas de trabajo que están dirigidas a la población, a todas, desde los más chiquitos hasta los adultos. Pasa por CAIF, por clubes de niños, por centros de atención a adolescentes, por clasificadores, por área vivienda. Tiene como muchas áreas de acción y trata de abarcar lo más posible, siempre en beneficio de los vecinos que están allí. Ustedes son un poco los continuadores de la obra del Padre Cacho, que instaló allí las plantosas semillas, ¿verdad? Bien, sí, se podría decir que sí. En realidad un poco lo que... las líneas que dejó Cacho, o sea, que es más que nada el trabajo junto a los vecinos, no es cuestión de que, a ver, queda la organización y se viene afuera, si bien sí, nosotros sí, pero en realidad el trabajo es junto a los vecinos, en este caso del barrio, ¿no? ¿Cómo es el barrio, José? Si te preguntaran para la gente, que debe ser la amplia mayoría de quienes nos está mirando, de repente nunca fue, nunca entró, nunca estuvo en el barrio, ¿cómo lo definirías vos? Es un barrio diferente porque hay pobreza, sí, es una realidad del barrio, pero hay gente que trabaja mucho, que sale a las 6 de la mañana a trabajar y llega a las 10 de la noche de su trabajo, como en cualquier barrio de Montevideo. Hay niños, hay adolescentes, tiene carencias edilicias muchas veces, tiene carencias de fuentes de trabajo, ¿no? Pero es un barrio como cualquier otro de Montevideo, ¿no? Con esas carencias que son visibles, pero también la gente que vive en el barrio es una gente que da afecto, es una gente que trabaja desde los sentimientos, ¿no? Uno se relaciona con los vecinos, no por lo que tiene de forma material, sino por lo que el vecino le puede brindar a uno y uno le puede brindar al vecino, digo. Y esa es la diferencia que tiene con otros barrios de Montevideo, particularmente, ¿no? Después, digo, sí, a veces hay problemas que no hay luz, a veces que no hay saneamiento, digo, o a veces que, bueno, roban, no voy a negarlo, pero roban en Pocito, en Carrasco. Sí, nosotros estuvimos hace un lugares. tiempo haciendo un informe sobre el libro del Padre Cacho y estuvimos allí en la organización, y dentro de ese propio libro se cuenta algún episodio que también la propia delincuencia la sufrió el Padre Cacho en su momento cuando estuvo allí, y bueno, y era parte de una realidad, o sea, tampoco es que el barrio sea una zona roja de ahora, ni bueno, en su momento también tuvo problemas con algunas determinadas personas, pero él apuntaba su esfuerzo a trabajar con los recolectores, con esa gente que hace todo el esfuerzo para poder llevar el pan a su mesa, ¿no? ¿Cómo viven esto? Por ejemplo, vos que trabajás con niños, cuando pasan este tipo de cosas como la del domingo, digamos, ¿cómo se trabaja al otro día, al lunes, cuando el barrio está tan conmocionado, con presencia policial y demás? Bien, primero hay que entender que el Marconi, como otros barrios de Montevideo, son productos de este proceso de décadas que hemos tenido de fragmentación social, ¿no? Y vamos a ser claros, o sea, el tema de los recursos, el acceso a ciertos servicios, que puede ser la educación y demás, han sido parte de lo que hoy se vive, ¿no? Y como bien decía José, es un barrio, sí, muy humilde, que si bien la situación en cuanto a pobreza, indicadores de pobreza ha cambiado en los últimos años, o sea, se viene arrastrando una situación súper compleja, ¿no? Y estos episodios, sí, está claro, o sea, a la hora, educativamente hablando, es necesario ser abordados y ser abordados en conjunto con la comunidad, ¿no? O sea, no es cuestión de que se abordan puertas adentro. Está bueno pensar y un poco en realidad reflexionan los vecinos, ¿no? De
de esto que se está viviendo, que vamos a ver, claro, son situaciones que generan gran impacto en los gurises, en los más chicos, en los adolescentes, en el cotidiano, ¿no? Y sí, implica pensar más que nada. Que es que si bien muchas veces vivir a diario, ¿tá? Porque no es que se vivan a diario estas situaciones, se viven otras situaciones de violencia capaz que mucho más complejas y más duras, ¿tá? Como son, el no saber muchas veces si la comida llega a casa, todo lo que implica el sacrificio del laburo, o sea, conseguir un trabajo diciendo que sos del Marconi es súper complicado. El salir con un carro y clasificar es una actividad sumamente ardua y dura. Entonces, todo ese tipo de situaciones sí son violencia y implican ser abordadas. Y está bueno problematizarlas y trabajar juntos. En el caso de mucha gente dice, bueno, lo escuchamos al propio jefe de policía, es un barrio de una amplia mayoría de gente que trabaja y hay grupos como de delincuentes que están dentro del barrio y operan dentro del barrio. ¿Ustedes tienen, cuando hablan con los vecinos, hacen ese tipo de clasificación también ellos o no? Digamos, estamos los que trabajamos y está un grupo minoritario que se dedican a actividades delictivas. ¿Cómo lo conversan y cómo lo ven? Bien, depende de con qué vecino se hable también, ¿no? Y depende del barrio Marconi. El jefe de policía decía que hay 10.000 personas o más de 10.000 personas viviendo y que la policía clasifica como que son 50 los que, digamos, están fuera de la ley, ¿no? Los vecinos son conscientes de que es un barrio complejo, en relación a la violencia, y la violencia puede pasar por violencia doméstica, como puede pasar, como sucedió el fin de semana, de que se prendió fuego un auto particular, un taxi. Los vecinos de esos lo saben, son conscientes, ellos no ocultan la realidad de lo que viven, de lo que ven. También son conscientes de que son 50 personas o 10 personas o 5 personas las que hacen eso, ¿no? Y que el resto son los que trabajan, son los que viven ahí, son los que viven y tal vez muchas veces no se quieren mudar del barrio porque nacieron ahí, porque saben vivir ahí, y no es por una cuestión de me gusta o no me gusta. ¿Tienen el diálogo que tienen ustedes y en tu caso, por ejemplo, también con el diálogo con los niños? ¿Existe fricción con esa relación con la policía, más allá que la policía plantee, bueno, nosotros vamos a llevar una tarea de seguridad y la mayoría de los vecinos están de acuerdo con nuestra participación? ¿Existe una relación conflictiva justamente porque se chocan ahí dos mundos o cómo lo ven ustedes? Sí, el tema de la relación, en este caso con la policía, o sea, podemos ir para atrás, es tradicional en toda la sociedad uruguaya, ¿no? Nos quejamos de eso cuando vamos al estadio, o sea, yo creo que es algo que trasciende a la gente que vive en el Marconi. Estas situaciones, muchas veces, o sea, las críticas frente al operar o no, demás, está claro, como todos los uruguayos los ponemos sobre la mesa, ¿no? Pero después uno puede ver a los chiquilines jugando, unos policías y otros ladrones, como cualquier gurí de otro barrio. O sea, yo creo que muchas veces es más lo que se dice de lo que es, ¿no? O sea, no es tan así. Sí, se generan, hay un tema que, vamos a ver claro, a la falta de o a la falta de posibilidades de acceso a la educación en este caso, poder manifestarse y expresar, o sea, expresar y defender sus derechos cuando uno no ha tenido la posibilidad de formarse y demás, o sea, cuesta mucho más. Entonces muchas veces la forma en que lo expresan, sí, son reacciones de otro tipo que pueden ser tomadas. Que comienzan por un insulto y pueden terminar con un hecho más complicado. Y sí, o sea, porque en realidad todas estas situaciones sí vulneran derechos. Estas situaciones que se dan son realmente violentas y eso moviliza. Uno de los datos que surgió a raíz de que se empezó a hablar un poco de la situación del Marconi a través de este hecho de violencia es que por 1 de cada 10 adolescentes del Marconi puede terminar el liceo. Son datos que son significativos. ¿Cómo lo están manejando ustedes eso desde el trabajo que hacen ustedes? ¿Qué posibilidades reales tiene un joven que nace en esos barrios de poder llegar a un oficio o a una formación que mejore su situación? Bien, en realidad muchos de los adolescentes se forman no tanto en lo formal de ir al liceo, sino más de un oficio, ¿no? Buscan como la salida laboral más rápida,
hacer el liceo implica que a los 17, 18 años todavía se estás en el liceo, ¿no? Y las familias tienen necesidades y muchas veces son familias numerosas y los adolescentes más grandes de 17, 18 años tienen que salir a trabajar. Y esa es una realidad que pasa las fronteras del barrio, ¿no? Lo que se busca, digo, con muchísimas organizaciones que están en el barrio en conjunto con los padres y con los vecinos, que los adolescentes traten de tener una formación. Digo, si no terminan el liceo, bueno, pero que tengan una formación técnica. Digo, y está la Escuela de Oficios de Tacurú, que está ahí en la esquina de Marconi. Digo, hay como muchas organizaciones que trabajan para que los adolescentes tengan una profesión. Capaz que no es el de abogado, el de escribano, digo, que es como la profesión del médico, pero sí tienen una profesión, sí pueden tener una salida laboral enmarcada en el área educativa, digo, que eso a veces los indicadores, cuando el gobierno mide y ese tema, no se ve, no se cuenta. Lo que se trata de hacer cuando se habla con un joven es, bueno, tratar de decirle todo el abanico de posibilidades que tiene, no siempre es el liceo la única opción, y bueno, y después darle la opción de que elija. Y en eso son fundamentales estas obras sociales que están allí instaladas desde hace muchos años, intentando canalizar ese tipo de posibilidades, ¿no? Sí, abrir el abanico, y no solo de las organizaciones sociales. En los últimos años tenemos hay un gran énfasis a nivel de política social de empezar a revertir esta situación, ¿no? Sí, es una realidad. Los jóvenes en el barrio mayormente, o sea, a la hora de continuar sus estudios, o sea, es algo que realmente cuesta porque, o sea, está por un lado el hecho de, sí, el aportar a la casa, la búsqueda de un trabajo. Vamos a ser claros, muchas veces hasta sus padres tuvieron que, o sea, apenas terminaron la escuela y hubo que salir a trabajar, y hubo que salir a trabajar de lo que venga. Entonces, aquello que capaz que en otros sectores de la sociedad podemos decir, estaba bien clarito, vos tenés que salir de la escuela, al liceo y después seguís estudiando, cuando las situaciones son apremiantes. Eso ya no pasa, no se puede cumplir. Claro, y eso lleva mucho tiempo revertirlo. Es un poco lo que dice José, hay que volver o sea, hay que legitimar el tema de lo que es la educación secundaria, la UTU, o sea, el formarse para. Y bueno, y eso es un proceso en el que, tanto de políticas sociales de todos lados, ¿no? O sea, ya sean las instituciones como ONGs, que estamos, como la hora está trabajando en el barrio y demás, o sea, van en esa línea, ¿no? Es un proceso de reconstrucción que no es fácil, que lleva mucho tiempo. Es como un trabajo de hormiga que tenemos que hacer como sociedad para volver a poner a estos ciudadanos, o sea, a retribuir esos derechos que tienen que tener. El derecho a poder educarse en una edad fundamental, ¿no? Gracias por haber venido los dos, y por lo menos habernos dado un pantallazo del trabajo que están haciendo allí en el barrio Marconi. Gracias por invitar. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya nos vamos al cierre del programa. En este caso, cambiando de tema y yendo a otro de los temas que seguramente están en la boca de muchos uruguayos, en este lado viene del deporte, que es lo que ha pasado con la selección y las eliminatorias. La columna de Sebastián Giovanelli después de la pausa. Ya regresamos.